Sí, lo que primero me gustaría decir, María Belén, es por qué hay crisis energética. La crisis energética deriva en los cortes. La crisis energética para nosotros es consecuencia de que desde la década del 90 se instauró en la Argentina un modelo energético basado en la privatización y extranjerización, y eso configuró el desarrollo de la crisis en forma permanente, producto de que la energía dejó de ser un bien social, un derecho humano, y pasó a ser un commodity, una mercancía. A partir de así, obviamente, todo se avanzó sobre nuestras reservas. No hubo un desarrollo, no hubo inversión, a pesar de que en principio, cuando las empresas se hicieron cargo de los servicios públicos, hubo aumento de tarifa, reducción de personal, quita de derechos laborales. Sin embargo, eso no significó que hubiera más inversión. Y hoy es fácil llegar a la determinación de esa crisis, que no es producto del clima, que no es producto del calor, que no es producto del frío, que no es producto de que llueve o hay sequía. Está derivado de que no se han hecho inversiones, porque el objetivo de las empresas ha sido ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Poco ha interesado a los usuarios el servicio en sí, porque esto en realidad debería ser una política de Estado. Nunca se debería haber atomizado el sistema energético como se atomizó, y obviamente a partir de así también hay una respuesta que hay reducción de personal, hay contratación, tercerización de personal. Regane, ¿cómo es esto que, por ejemplo, estaban mandando una cuadrilla y decían, bueno, solucionan el problema de 2 cuadras, pero desafectan en cuanto a suministro de energía eléctrica las otras 2 cuadras que están, digamos, inmediatas a esas donde hicieron el arreglo? ¿Por qué ocurre eso? Se habilitan un tramo de la línea y hicieron otro tramo de la línea. Eso, digamos, es una decisión que viene indicada desde la empresa y es una operación técnica. El problema es que hay personal que no está especializado, que no está capacitado, que no tiene elementos de seguridad, que los obligan a trabajar en condiciones que no son las normales, que no se aplican todo lo que tiene que ver vinculado a la protección del trabajador, seguridad e higiene. Se trabaja en un ámbito de alta peligrosidad, por eso muchas veces hay accidentes fatales. Todo esto significa reducción de costo. A ver, preguntémonos lo siguiente. ¿La emergencia energética está bien declarada? Para nosotros sí. Lo que no está bien son las políticas que se instrumentan para salir de la crisis, de la emergencia energética. ¿Por qué? Porque no se va a resolver con un aumento de tarifa. El aumento de tarifa está en marcha y los problemas que se originaron en el sistema no se resuelven en 24 horas, ni porque las empresas recauden más, porque las empresas cuando recaudaron no invirtieron. Boada, a ver, ¿cómo podemos hacer los consumidores para defendernos ante estos cortes de luz? ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que dejen de funcionar los electrodomésticos, que se rompan. Si yo compré comida, por ejemplo, hice una previsión de una compra por 15 días porque no tengo tiempo para ir todos los días al supermercado y se me echó todo a perder y lo tuve que tirar, medicamentos, etcétera. ¿Cuál va a ser el resarcimiento? Enseguida me lo contesta Nicolás Gandini. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cómo se determina que a mí me corten, por ejemplo, la luz y al otro no, o viceversa? Sí, acá lo que hay que explicar a la gente es que la situación es crítica porque viene de arrastre y cuando la distribución empieza a fallar se dice que es noble, mantiene, pero cuando falla se cae estructuralmente. ¿Por qué te cortan a vos y no a tu vecino de enfrente? Porque el tendido eléctrico, que muchas veces es subterráneo y que vos en cada esquina tenés cámaras, transformadores donde los cables se empalman, muchas veces se quema una fase y la fase del frente, de tu edificio que tenés enfrente, es otra fase completamente distinta y es más robusta, es más resistente, el cable es más nuevo y no se quemó. Entonces vos decís, sí, pero pará, ¿por qué el enfrente tiene luz y yo no? Bueno, lamentablemente es tan discrecional y es tan aleatorio como eso. Los cables son subterráneos, cuando la temperatura máxima está por arriba de los 33, 34 grados, pero fundamentalmente cuando la temperatura mínima está por abajo, no baja más allá de los 23, 22 grados, los cables no se enfrían. Al no enfriarse no pueden respirar, para decirlo de alguna manera, y se saturan y se queman. Entonces vos por eso en zonas donde hubo mucha construcción inmobiliaria, no es casual que todo el cordón Rivadavia, Parque Centenario, Villa Crespo y demás, Caballito, sean zonas donde están saturadas la red de distribución porque no se hizo la inversión suficiente para acompañar el crecimiento inmobiliario. ¿Por qué no se hizo? También esto es necesario ponerlo en blanco sobre negro. Sí. Las empresas distribuidoras te dicen, yo no pude acompañar con inversión por las tarifas. Porque lo que recaudaba por tarifa no me permitía acompañarle con la inversión necesaria. Y en ese punto la verdad que tienen algún tipo de razón.
O sea, lo hemos dicho en este programa. En Buenos Aires se Pero pagaba... perdón, las inversiones que tenían que hacer estaban atadas. Perdón, no, pero quiero hacer algunas observaciones. Sí. Los subsidios, los los- miles de millones que recibieron las empresas de subsidios. No, los subsidios- El hecho de que el sistema no esté integrado y hace que entonces una vereda exista electricidad y en otra vereda no, porque pertenece a otra empresa, tiene que ver con el sistema y el modelo. Me sorprende igual que digan que, y esto es necesario explicarlo, permítame, los subsidios, y acá tenemos que ser muy claros, las empresas tienen una responsabilidad directa, Edenor y Edesur tienen una responsabilidad directa en la mala satisfacción. Ahora, los subsidios que han sido millonarios se canalizan por el lado de generación, para que la gente lo entienda. Hay 3 segmentos, generación, Perdón, pero hoy no transporte tenemos y generación distribución. suficiente. Sí, pero los Bueno, problemas pero- mayores están en Landini, distribución. no Sí. tenemos Pero la generación plata... suficiente. sí, Quisiera señor, hacer pero una aclaración. Déjame terminar el concepto, Sí, después seguís. pero La plata, el subsidio, el 80% del subsidio va a la compra de combustibles. No es que se inyectó en la empresa privada. Eso también hay que decirlo. Tiene responsabilidad enorme la empresa privada en la situación actual. Ahora, pero para que la gente lo entienda y no genere más bronca de la que hay, porque la verdad que todos estamos muy embroncados. La plata no se inyectó directamente en las empresas privadas. Se inyectó comprando gasoil, comprando gas para poder generar electricidad. Bueno, ahora... Edesur presentó su balance, no tengo los datos de Edenor, pero Edesur presentó su balance y el año pasado ganó 1.330 millones de pesos. O sea, Edesur tiene ganancia y sin embargo tiene un graves incumplimiento con los usuarios. No coincido con que haya problemas de generación, se está al límite, pero la generación alcanza. Acá el problema es la falta de inversión en la distribución. Por eso son los cientos de cortes que hay, porque se quema un cable en un lado, se quema una cámara transformadora en otro lado. La novedad es que hoy no solo ya no alcanza la generación. Por eso, por primera vez en 27 años, No, desde parecería el año que 88... no, porque si nosotros parecería, yo le estoy hablando entramos en la página de Yo le Camesa, estoy hablando con la información si que nosotros que entramos tenemos, en sí. la página de Camesa, publica diariamente el gráfico, no sé si se ve, pero nunca excede el gráfico, la secuencia de los consumos, nunca excede la producción que tenemos. Ahí está, total. ahí está comparando consumo, señor. Me extraña que diga eso. No, ver, no, déjelo, no, déjelo. no, ayer. no, 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 pero no. mire, yo tengo este gráfico acá A ver. y dice que la indisponibilidad los últimos 2 años ha sido del 30%. ¿Eso qué significa? Es cierto, hay 33 mil megavatios instalados, pero solamente tenemos capacidad de que funcionen 25.500 megavatios. Es como tener 10 autos y solo funcionan 6. Esto es lo que pasa en generación. O sea, el sistema tiene problemas de generación, de distribución y también lo tiene de transmisión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata alberga 450.000 usuarios, pero el centro sudeste, 1.300.000. La central 9 de julio tendría que haber sido repotenciada en el 2006. Así se probó desde la Casa Rosada, presidente Kirchner. Al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, no se ha repotenciado y entonces hay 150 megavatios, pero solo funcionan 80, 90, 100 con mucho esfuerzo. Eso significa falta de energía y por eso Mar del Plata y Centro Sudeste está en crisis energética. Sí, lo que yo dije es que se está al límite, no dije que no hubiera problemas en generación. El grave problema es en distribución y es donde las empresas Edesur y Edenor no hicieron las inversiones necesarias. Tenemos ahí que se creó el fondo El FOSEDE, que es un aporte de todos los usuarios que nos ponen en las boletas. Se le tuvo que sacar la administración por la subejecución, o sea, ellos tenían, por ejemplo, 2013, 600 millones de pesos sobraron. Yo no digo que con 600 millones se hubieran hecho todas las obras, pero se hubiera mejorado el sistema de distribución. Ahí donde estaba mostrando recién a Coite de Avellaneda, nosotros estuvimos hace 2 o 3 días sobre la calle justo a la vuelta, Ambrosetti, ahí hay una cámara. Bueno, en ese momento que estábamos ahí con la gente de Sur, la gente de Sur nos dice, tenemos 250 situaciones como estas y tenemos 15 cuadrillas. O sea, la falta de inversión no solamente es en los fierros, como dicen ellos, en los cables, en las cuestiones en la calle, sino también en tener la cantidad de como decía José, tener la cantidad de cuadrillas necesarias, capacitarlas. No tienen capacidad de respuesta en este momento las empresas. Yo quiero saber una cosa, No tienen, cuando firmaron los tardan contratos, ¿no es cierto? Y te pregunto principalmente a vos, Nicolás, ¿no es cierto? Cuando se firmaron los contratos, ¿qué decía? ¿Que las inversiones tenían que estar atadas a las tarifas que se cobraban y tenía que haber una suerte, digamos, de evolución de las tarifas para poder realizar las inversiones? ¿O una cuestión en una cláusula iba independiente de la otra? No, a ver, el contrato, primero, 2 puntos claves.
Vos por contrato, los concesionarios Edenor y Edesur no pueden tardar más de 8 horas en promedio en solucionar un problema de corte o interrupción. Sí. En este momento el promedio está por encima de las 30 horas, con lo cual estás triplicando... Nicolás, hay gente que estuvo 14 días, Está 14 le acaban días. de arreglar el tema de la luz a Claudia, que es vestuarista de nuestro canal, 14 días. 14 días, imagínate. Ahora, el promedio está en 30 horas. Eso quiere decir que estás en 4 veces lo permitido por contrato. Estás incumpliendo flagrantemente el contrato. Ahora, lo que dicen las empresas es que desde el año 2000 no se realiza una revisión tarifaria integral, una RTI, como se le dice en el sector. ¿Eso que implica? Que juntar a todos los agentes del sector eléctrico, distribuidores, consumidores, generadores, y decir, bueno, ¿cuál debe ser el precio de las tarifas? Lo que dicen en Edenor y Edesur es que desde el año 2000, es decir, hace 15 años, 16 años, no se realiza eso y por lo tanto la tarifa ha quedado muy depreciada con relación al ritmo inflacionario. Eso es verdad, o sea, el costo real, digamos, ha quedado desfasado respecto de las tarifas que se han venido cobrando. De hecho, vos mismo contabas que vivís en Palermo y pagabas, porque ahora te va a venir 30 una pesos factura, fue la 30 última tarifa que yo pagué. Además del desfasaje que trajo con el resto de las provincias que pagaban mucho más, por ejemplo, respecto a lo que vos pagabas en Palermo. Hasta ahí vamos bien. Ahora yo te pregunto, la cláusula dice, si ustedes no, o sea, la evolución de las tarifas, inversiones, la cláusula de inversiones es independiente de las tarifas, o sea, en los contratos vos le exigís a la empresa que realice inversiones y esas inversiones se pautan en las cláusulas. Sí. Las empresas se comprometieron una calidad de servicio, no los contratos de concesión de las eléctricas no prevén inversión, obras concretas, sino que prevé una calidad de servicios que tiene que brindarle a todos los usuarios y queda en responsabilidad de la empresa hacer todas las inversiones para dar a todos esa calidad de servicio. Esto tiene un lado que parecería positivo, pero a la vez tiene una visión negativa, que es que el Estado solo puede controlar después que se produce el problema. El Estado es un bombero, o sea, lo que es un socio bobo de los grupos multinacionales. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien dice acá el caballero, solamente puede actuar después que se hizo la obra. No hay planificación, es como ahora. A ver, ¿qué es lo que está exigido a las empresas producto del aumento de tarifa? ¿Cuál es la planificación para resolver esta crisis energética? ¿Cuál es el nivel de inversiones y de obra que tienen que hacer para superar esta situación? Acá tenemos un problema, que el modelo energético es del país, no es de Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque hay cortes, hay también al interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, y así de seguido. Entonces, tampoco tenemos la misma tarifa en Capital Federal y Gran Buenos Aires que el interior del país, y los incrementos son sustanciales, sustantivos, significativos, a pesar de que la tarifa al interior del país es mucho más elevada que la que se pagaba en Capital Federal. Quiero hacer una última aclaración respecto a esto. Sí. Aquí lo que no se movía era el precio de la generación. Y obviamente no se implementaba ni se aplicaba a las empresas. Pero al interior del país, toda la distribución siempre tuvo una autorización tarifaria, con tarifas inclusive especiales, y podríamos hablar de la tarifa de interés social, que no es exactamente al interior de la provincia de Buenos Aires y del país, de la que se quiere aplicar en Capital Federal. Son diferentes. Por eso me parece que este tema hay que discutirlo viendo la problemática del modelo en su conjunto. Sí, a mí me parece que hay un tema más de fondo, porque si ahora van a aumentar las tarifas, entonces van a tener un ajuste respecto al costo, ¿no es cierto? Y las tarifas que estaban rezagadas, Nicolás. Sí, entonces, ahora que me aumentas las tarifas, ahora tenés que hacer las inversiones, ¿no? ¿Se supone que no me va a faltar más luz? No, lamentablemente la situación de emergencia eléctrica, el gobierno de Mauricio Macri lo acaba de decretar por 2 años, es decir, hasta fines de 2017 vos vas a tener esta situación de emergencia. Eso quiere decir que el sistema de distribución va a seguir fallando, por lo menos hasta lo que se comprometió el gobierno, es a lo largo de 2 años más. A ver, lamentablemente esta situación es tan compleja que no tiene una solución mágica. Tampoco es de ahora, porque hemos tenido cortes. No es de ahora, años, y uno, ¿no? Otra responsabilidad que le achaca a las empresas es: ¿por qué, si tu responsabilidad es con tu cliente, con tu usuario, con la gente, por qué no comunicaste a lo largo de estos años la gravedad de la situación? A mí me encantaría que esté el vocero de Edenor, el vocero de Edesur, explicando esta situación y por qué no se habló en los últimos años de que esta situación venía, porque se venía, la veíamos venir, digamos. Y lo llamamos.
No, pero yo creo que acá también lo que hay que tener en cuenta es, vos hablás de 2 años, que se puede instalar por 2 años. La verdad es que esta es una situación la venimos viviendo desde hace muchos años y se habla de aumento de tarifa. Ahora, como recién comentaban también, ¿cuál es la planificación? ¿Me vas a aumentar la tarifa para qué? ¿Para darme mejor servicio? La realidad es que las empresas tienen que dar calidad en el servicio. Es una de las obligaciones de las distribuidoras, que frente al consumidor, que yo pueda llegar a mi casa y poder encender la luz de mi casa o poder subir por el ascensor. Porque también otro problema que hay muchos lugares donde no hay corte de suministro total y en otros lugares hay baja tensión, con lo cual no te figura como un corte, pero vos no te va a funcionar la trifásica, con lo cual no vas a poder subir el ascensor y tampoco vas a tener agua en el edificio porque las bombas no funcionan de esa manera. De esa manera se queman artefactos y demás. Entonces, esto de decir, bueno, cortes programados por 48 horas, sinceremos la situación, porque me parece que si también se está hablando de 2 años, ¿2 años para qué? ¿2 años para qué? ¿2 años donde va a haber inversiones? 2 años donde claramente tiene que haber inversiones. ¿Están exigidas? ¿Dónde dice? Y claramente hay un compromiso, hay una exigencia por parte del Estado Nacional a las empresas, que obviamente yo digo hay que reforzar claramente la comunicación y la información que se está dando sobre este tema, de si yo te estoy dando tarifas, la quiero. De hecho, está prohibido para las empresas, tanto para Edenor como de Sur, liquidar dividendos. ¿Qué implica esto? Que el aumento tarifario, que va a ser muy fuerte, en promedio hablábamos del 70% de los usuarios de Edenor y de Sur, 500% de aumento, la plata que ingrese en las distribuidoras no va a poder ser liquidada como dividendo. Es decir, el accionista, Enel, es una empresa italiana en el caso de Sur, y Pampa Energía en el caso de Edenor, no van a poder sacar esa plata y liquidarla como dividendo. La tienen que reinvertir en obras que está marcando el ente regulador de electricidad, que es el ENRE. Esto se está haciendo. El 100% de la plata que entra en la empresa tiene que ser volcado como reinversión. Eso pero reinversión clarito. Ya se sabe en cuáles van a ser las reinversiones, porque digo, a los consumidores nos están diciendo, bueno, vas a tener cortes. Bueno, que también muestren cuáles van a ser las inversiones. Acabo de decir que para mí hay un caso flagrante de comunicación donde tiene que haber una convocatoria a los representantes de los consumidores. No se puede no estar comunicando cuáles son las obras que se van a hacer. Mínimamente hay que hacer una recepción de todas las asociaciones de consumidores y decirles, miren muchachos, vamos a avanzar por esto, por esto, por esto, la situación es esta, la prioridad es otra. Lamentablemente no se está haciendo por lo que están diciendo ustedes. ¿A ustedes los han recibido por parte de alguien del gobierno, alguien del ENRE? Nosotros hay una comisión de usuarios en el ENRE, que es un ámbito institucional, pero dentro de esa comisión de usuarios no se ha comunicado ningún tipo de obras. El aumento nos enteramos por los diarios y después tenemos las reuniones. Yo quisiera hacer 2 aclaraciones. Una, con respecto a lo que dijo, confirmando o reafirmando lo que dijo Rigane recién, este no es un problema solamente de alcance en Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque el aumento de este gran tarifazo, el aumento de la energía mayorista, impacta en todo el país. Por ejemplo, el ente regulador de Catamarca dieron una declaración donde en Catamarca impacta 750%, en otros lugares impacta el 50%, en otros lugares el 150%. Esta búsqueda del equilibrio entre Capital, que siempre tuvo tarifas más ventajosas, Capital y Gran Buenos Aires, y el resto del país, no es tan cierto por un lado. Y por otro lado, las empresas, por lo menos Edenor y Edesur, nunca respetaron la calidad de servicio, porque si nosotros pensamos, el primer gran apagón fue la estación Azopardo en el año 99, ¿no? Cuando teníamos las tarifas más altas del mundo documentadas 14 días sin luz. Y estuvieron 14 días sin luz. Entonces, con las tarifas más altas del mundo, es una empresa, caso concreto de Sur, que no le interesa invertir. Tenemos casos críticos. Vos fijate, Flores, Almagro es un caso crítico, Caballito es otro caso crítico, donde nosotros proponemos que una experiencia que tuvo la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que hizo con las villas y con la empresa de Sur y con Edenor, mesas de debate entre las asociaciones de consumidores, las empresas y los vecinos. Los vecinos están incomunicados, los vecinos no saben por qué se le corta la luz, los vecinos quieren saber si le corta la luz, qué es la obra que se tiene que hacer en su cuadra, en su casa, en su barrio, para poder superar esto. Si vos le decís, esperamos 2 años, y es solo esperar, no es algo valedero. Entonces,
una de las propuestas nuestras, aparte de la inversión, no solamente en fierros, como se dice, sino en la generación de cuadrillas que puedan atender rápidamente para que no haya un promedio de 30 horas, porque ese promedio de 30 horas significa que en algunos lugares reponen la electricidad en 2 o en 3, pero hay lugares que tardan 5 días. Entonces, que se aumenten la cantidad de cuadrillas, que se creen estas mesas de emergencia eléctrica en cada uno de los barrios donde nos sentemos, las asociaciones, los usuarios y las empresas. Primero las empresas, hay tanta bronca que primero las empresas se tendrán que aguantar que le digan un montón de cosas, pero después, si las empresas hacen propuestas claras de decirle, su caso tiene tal problema, porque hay que modificar tal cañería, porque hay que agregar tales fierros, porque hay que poner tal cámara, se tarda. No hay un Estado que controle las empresas. Hasta ahora el ENRE no controla las empresas. Las empresas entre 1996 y el Estado tiene que controlar, por supuesto. En 2001 se llevaron del país más y nosotros creemos también en el control social. Sí, que en el control social, no solamente el control por parte del Estado, sino que la sociedad civil a través de sus organizaciones, a través de las asociaciones, a través de los sindicatos, tiene que ser una política de Estado, por supuesto. Por supuesto. Lo que domina es la política de mercado, entonces la rentabilidad. No, pero yo coincido totalmente con vos. La energía es un derecho humano básico y elemental. La energía, para que haya vida digna, tiene que uno acceder al agua, al gas y a la electricidad. Es fundamental. Ahora, esta emergencia energética y crisis energética a la vez. Nos están diciendo que en Capital Federal puede haber 1 millón de usuarios, 900.000, que tenga tarifa de interés social, que tiene la limitación de consumir nada más que 150 kilovatios por mes. Eso está demostrando que en la planificación de 2 años, si es que existe, porque nadie la vio, por lo cual tengo que creer que no existe, está demostrando que no va a ser ni eficiente el sistema, ni tampoco le va a dar posibilidad a todo el mundo. Porque no puede ser que yo no pueda acceder a la energía porque no puedo pagar lo que se supone que debo pagar. Esto dice, la energía no es una mercancía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No tiene que ser gratis, pero tampoco puede ser que si yo tengo dinero, entonces tengo una pileta climatizada. Como no tengo dinero, tengo que usar vela. Esta no es la sociedad que nosotros necesitamos y queremos. La sociedad que nosotros queremos es que cada uno pueda pagar conforme a su condición socioeconómica. Sí. No veríamos mal que ciertos sectores paguen tarifa más alta que otros sectores. Ese problema que a ver, como estamos cerrando el debate, porque tenemos que ir a la pausa y vamos a pasar a otros temas, Alonso, como abogada, por ejemplo, a mí mañana me cortan la luz, yo tenía todas las compras del supermercado hechas, tengo que tirar la comida, de pronto, bueno, mañana va a haber una planificación, con lo cual, si me fijo en la subestación voy a saber, pero hay gente que no supo antes y que ahora está sin heladera. Sí, es que además, María Belén, ¿Cómo hago? Claro, vos pensás que ya lo que compraste, ya para mañana mucho no vas a poder planificar de lo que compraste, porque la gran mayoría de la gente no va a la mañana a hacer la compra de supermercado. Entonces quizás estás llegando con la bolsa de supermercado ahora y te enterás de esta noticia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si hay cortes de suministro, hay que comunicarse con la empresa, porque quizás también tenés corte de suministro, como decía, y no estás dentro de estas zonas tampoco. Entonces puede ser que haya más cortes. Entonces, si vos tenés corte de suministro, tenés que comunicarte con la empresa, tener un número de reclamo, guardar, yo siempre digo, todo documentado. Agarrás una hoja, un cuaderno y anotás la fecha, la hora en la que se produjo el corte, el número del reclamo, y también podés, cuando es corte de suministro, también podés hacer el reclamo en el ENRE y también guardar el número del reclamo. Todo lo que tiene que ver con artefactos eléctricos, el reclamo se hace en la empresa y después se sigue a través del ENRE para que te repongan ese artefacto. Claro. Todo lo que tiene que ver con mercaderías u otros daños, porque también podés tener daño moral, también podés tener daños físicos porque se produjo algo en particular por el corte. 7 pisos por escalera y tenés asma. Exactamente. Hay muchísimos otros daños, todo eso va a ser judicializado, con lo cual, con ese número de reclamo, vos después, siempre la sugerencia es guardar todo documentado, los tickets de supermercado, lo que te pasó, si tuviste que ir, como decís, un problema de asma, tuviste que ir al hospital, bueno, guardá todo, documentate todo y después se hacen los reclamos correspondientes. Muchísimas gracias a todos.